Mejorar la calidad educativa en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la superior, ha sido desde siempre la meta del Ministerio de Educación Nacional. Para eso, desde el año 2011, crea el Programa para la Transformación de la Calidad Educativa, Todos Aprender, PTA, con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica primaria en las áreas de lenguaje y matemáticas, de establecimientos educativos focalizados por presentar desempeños insuficientes en los resultados de las pruebas nacionales de evaluación, pruebas Saber. ¿Cómo lograrlo? Lo principal fue la puesta en marcha de acciones pedagógicas, entre ellas la formación de los profesores para el fortalecimiento de sus prácticas de aula. El programa integró inicialmente 5 componentes para lograr una atención integral a las instituciones. Estos son: componente pedagógico, asociado con los referentes curriculares nacionales y la evaluación de aprendizajes. Componente de formación situada, encargado de la formación y acompañamiento a los docentes de aula. Componente de gestión educativa, dirigido a la formación de los directivos docentes y la integración del programa como parte del plan de mejoramiento de cada institución educativa. Componente de infraestructura, que dio cuenta de aspectos relacionados con el acceso y la permanencia de los estudiantes en las escuelas. Y por último, un componente transversal, que buscó la socialización del programa con la comunidad y su movilización en función de los objetivos establecidos. En sus inicios, la estrategia de operación del programa funcionó a través de la formación en cascada. El primer eslabón correspondía a la gerencia encargada de la Administración General. Luego contábamos con un equipo de coordinadores de cada uno de los componentes y un ejército de 100 formadores acompañaba a 1.867 tutores a lo largo y ancho del territorio nacional, quienes fueron escogidos de acuerdo a los resultados en la prueba de ascenso del año 2010 en cada ente territorial certificado. En el municipio de Sincelejo, el programa inició en el año 2012 con 10 tutores, un formador, 22 instituciones educativas focalizadas en la zona urbana y 11 en la zona rural. Con ellos se inauguró el compromiso de transformación de la educación hacia la calidad educativa, beneficiando a 24.210 estudiantes. A partir del año 2015, gracias a la reingeniería operativa y pedagógica que se adelantó a finales del 2014, el programa experimentó cambios significativos y llegó a convertirse en la versión Programa Todos Aprender 2.0. Su objetivo se centró en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de transición a 5º grado en las áreas de matemáticas y lenguaje. Dentro de las características de esta nueva versión se pueden destacar actividades 100% enfocadas en mejorar los aprendizajes de los estudiantes, protocolos e instrumentos que guían la formación y el acompañamiento a los docentes, lo cual garantiza que cada una de las acciones del programa se desarrollen con las mismas características de calidad a nivel nacional. Una única ruta de acompañamiento y formación para todo el país, con estrategias y metas de implementación, teniendo en cuenta modificaciones mínimas de acuerdo a las características propias del contexto. Formación genuinamente situada, enfocada en la adquisición de estrategias para evaluación formativa de los aprendizajes de los estudiantes, la didáctica de la matemática, la didáctica del lenguaje, la gestión de aula y el uso efectivo de los materiales pedagógicos. Los tutores también apoyan otros procesos en el establecimiento, como la aplicación de pruebas estandarizadas, Saber, Supérate, Aprendamos, el desarrollo del Día E, el Día E de la familia y la apropiación de los referentes básicos de calidad.
De esta manera, se han beneficiado cerca de 1.817 docentes de aula y los 28.957 alumnos de la básica primaria pertenecientes a los 34 establecimientos educativos existentes en el municipio en ese momento. El año 2018 se ha considerado como un año de transición para fortalecer la capacidad instalada del programa tanto en la Secretaría de Educación Municipal como en las instituciones educativas acompañadas. Es por ello que se definió como objetivo de la ruta de trabajo la consolidación de los componentes de formación y acompañamiento del PTA en los establecimientos educativos para promover continuidad de las estrategias para el mejoramiento de las prácticas de aula y el aprendizaje. En tal virtud, se apuntó hacia 3 importantes procesos. Gracias a esta transferencia progresiva, se creó un nuevo rol fundamental para garantizar la sostenibilidad de las estrategias del PTA. Este es el líder de transferencia, una persona reconocida por su liderazgo académico en el establecimiento educativo que enarbolará las banderas del programa en el año 2019. El programa Todos Aprender deja como herencia 34 de los 35 establecimientos educativos oficiales de Sincelejo beneficiados. 2 son centros educativos y 32 instituciones educativas, 23 de ellos ubicados en la zona urbana y 11 en la zona rural. Asimismo, deja un talento humano de 33 docentes tutores formados y comprometidos con la calidad educativa del municipio. Componente sesión de trabajo situado. En formación de los docentes, los tutores se desplazan a los mismos colegios, en lo que se conoce como formación in situ. Al frente del programa está un grupo de docentes altamente formados, quienes tienen a su cargo la formación de los tutores. Los 100 formadores forman en cada zona o región a sus tutores. Para el caso de nuestro municipio, forman a 34 tutores, los cuales acompañan en el aula a los docentes de las 34 instituciones educativas focalizadas. La participación activa de los docentes en los espacios de formación situada ha permitido afianzar el conocimiento didáctico del contenido en las áreas de matemáticas y lenguaje. De este encuentro pedagógico de formación surgen las ideas y estrategias didácticas que son llevadas por los docentes a las aulas de clase para lograr afianzar las competencias de los estudiantes en las áreas en mención. Las sesiones de trabajo situado ha inspirado a los docentes a buscar estrategias didácticas que canalicen los procesos, no solo en las áreas en mención. Han surgido experiencias significativas de su impacto en aula, que han sido compartidas en los foros del municipio, teniendo participación por ser distinguidas como ganadoras en los foros a nivel nacional. El PTA 2.0 ha trabajado en este cuatrienio 23 sesiones de trabajo en el área de lenguaje, 23 en el área de matemáticas, 15 transversal, 12 en el grado transición, 4 para aulas multigrados y 3 para directivos docentes y líderes de transferencia, para un total de 80 protocolos de trabajos en sesiones de trabajo situados en cada uno de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Sincelejo. A partir de la implementación de las sesiones de trabajo situado, se brindaron estrategias a los docentes para que los estudiantes se involucren cognoscitiva y activamente en actividades planeadas y orientadas al aprendizaje a través de la interacción entre ellos. El acompañamiento del programa Todos Aprender ha traído en sus sesiones de trabajo situado conocimientos curriculares, los trabajos por proyectos en transición. Esto nos ha permitido enriquecer nuestra labor y estar actualizado con los referentes en este grado y poder así responder con planeaciones acorde a las necesidades e intereses de nuestros niños y niñas. Indudablemente, las sesiones de trabajo situado nos han servido como profesionales de la educación, pues en ellas nos han brindado estrategias para la enseñanza de los contenidos en las áreas de matemática y lenguaje. Además, en estas sesiones se han tratado otros aspectos como gestión de aula,
análisis de pruebas externas y el uso de sus resultados, lo que ha fortalecido nuestro conocimiento en la parte curricular, permitiéndonos comprender lo que ha de aprender el estudiante y cómo se le debe enseñar el contenido de manera didáctica, atendiendo a que cada estudiante aprende, comprende, resuelve problemas y desarrolla su pensamiento crítico acorde a sus características. El uso de los textos del programa en el aula ha sido una herramienta valiosa y efectiva, pues a través de ellos hemos llevado al aula estrategias didácticas, material concreto, trabajo cooperativo y evaluación formativa, lo que ha enriquecido nuestro quehacer pedagógico. Componente de acompañamiento de aula. El proceso de acompañamiento de aula, según el programa Todos Aprender, se constituyó en un momento privilegiado en que un par, como acompañante externo de la práctica, ayudaba al docente a identificar oportunidades de acompañamiento hacia la transformación de las prácticas de aula. Este momento permitió generar procesos de evaluación formativa a través del reconocimiento de las estrategias, acciones y actividades que garantizaban el mejoramiento de los aprendizajes de lenguaje y matemáticas de los estudiantes, a partir del acompañamiento del tutor a los docentes en los procesos de planeación, implementación de prácticas en el aula y seguimiento de planes. Este componente ha sido uno de los más importantes desde el inicio del programa. Podríamos decir que el corazón de esta estrategia. A comienzos del programa, este se centró principalmente en un proceso de observación de clases, donde se buscaba dar un acercamiento al aula de clases y al docente mismo, con el objetivo principal de ir planteando estrategias puntuales que finalmente fueron organizadas en una nueva versión del programa llamado PTA 2.0. Cada año se planteaban un mínimo de acompañamiento en aula a ejecutar. En el año 2016, el mínimo de acompañamiento proyectado fue de 95 para los grados de primero a quinto. En el año 2017 se hizo una proyección mínima de 76 acompañamientos de aula, de los cuales el 80% se hicieron en los grados tercero y quinto, ya que eran los grados evaluados por el ICFES en las pruebas Saber. Y finalizamos en el 2018 con un total mínimo de acompañamiento de 66, priorizando los grados tercero y quinto, y en menor nivel los grados segundo y cuarto. El acompañamiento de aula se complementó con el suministro de materiales educativos de apoyo para cada grado, tales como Escuela Nueva y Nivelemos, específicos para zonas rurales, Proyecto C, Competencia Comunicativa, cartillas Press y entretextos, tanto para zona urbana y rural. Asimismo, la colección Semilla, que se trabajó con apoyo del Plan Nacional de Lectura y Escritura. En cada uno de los establecimientos educativos focalizados por el programa, se centró en un trabajo de pares, en donde los docentes focalizados tuvieron la oportunidad de retroalimentación objetiva de su práctica de aula. En el antes, durante y después de la clase, poco a poco se ganaron los espacios en este aspecto y hoy son más del 97% de docentes focalizados que abren sus puertas del aula para ser acompañados. Esta práctica ha traído consigo el mejoramiento de la cultura de planeación de clases, centrado principalmente en la articulación con los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, se reflejó un avance significativo en la gestión y clima de aula. Cada día son más los docentes que planean de manera oportuna y adecuada sus clases, el cual era uno de los aspectos más deficientes en sus prácticas de aula. Pero dejemos que sean ellos mismos los actores principales de este proceso quienes den evidencia de este impacto. El mayor resultado que nos ha dado el acompañamiento en el aula en la institución educativa ha sido la mejoría en los resultados de pruebas Saber tercero y quinto, tanto en lenguaje como en matemática. Esto se evidencia en el índice sintético de calidad, mirando que el aumento es significativo, pasando del puntaje de 4.20 a 5.73. El acompañamiento pedagógico ha fortalecido las competencias en estas dos áreas de conocimiento donde se había tenido muchas dificultades antes del programa llegar a la institución. Además de esto, el programa
ha sido de mucho apoyo en la articulación de los planes de estudio y los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional. El acompañamiento de aula ha impactado de manera significativa en mi práctica docente, porque me ha permitido mejorar en los procesos de planeación y organización de las clases, articulándolo con los referentes de calidad. En la práctica de aula me ha permitido fortalecer y dinamizar los momentos de la clase, porque he podido utilizar diferentes herramientas como las TIC, material educativo y creación de material didáctico, que ha permitido el aprendizaje de los niños. Por otra parte, el acompañamiento y la retroalimentación con el tutor me ha permitido identificar fortalezas y oportunidades de mejora para fortalecer mi práctica pedagógica. Lo que más me gusta de la clase de matemática y lenguaje son que la señora nos pone tareas chéveres, jugamos con los números, nos pone juegos, las cosas difíciles, nos pone cosas difíciles y a mí me gustan las cosas difíciles. También nos pone a hacer multiplicaciones, rectas, y las multiplicaciones son difíciles y ya. Componente Comunidades de Aprendizaje. En los inicios del programa Todos Aprender, las comunidades de aprendizaje tenían como objeto fortalecer espacios de trabajo cooperativo con relación a una planeación estratégica desde la metodología de estudio de clases, MET. Se pretendía generar en estos una planeación conjunta, un proceso de observación y registro con relación a las prácticas de aula. Finalmente, la reflexión y realimentación del proceso. Este ejercicio era el enfoque principal para ese entonces. De esta manera, se inicia por primera vez la idea de desarrollar un plan de formación docente, donde los espacios eran de diálogo, reflexión conjunta, diagnóstico que se construía en consenso con los docentes del equipo y que a partir de la definición de las debilidades y necesidades de formación, se elaboraba un plan de trabajo, el cual era desarrollado de manera autónoma por el docente. En estas comunidades se generaban productos principales como actas, en las cuales se plasmaban los elementos esenciales para la planeación que desarrollaban en conjunto. Se realizaba además un ejercicio a través de un instrumento como la bitácora, la cual permitía hacer una reflexión, generando conciencia de oficio alrededor de aspectos vitales de la práctica y que estaban relacionados con clima de aula, práctica pedagógica, uso de materiales educativos, el uso efectivo del tiempo, dinámicas de trabajo en grupo cooperativo y la asignación de roles. Adicionalmente, el programa Todos Aprender 2.0 considera las comunidades de aprendizaje como colectivos de docentes que comparten objetivos comunes, liderados por el directivo docente y cuyo propósito fundamental es la reflexión y acción continua sobre los resultados de las prácticas de aula, la proyección de acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de enseñanza a través del reconocimiento autónomo del crecimiento formativo y el análisis de las evidencias que se puedan reflejar en el mejoramiento de los aprendizajes. Adicionalmente, estas posibilitan cambios de actitud, reflexiones conceptuales y didácticas para atender la heterogeneidad de las comunidades y generar espacios que contribuyan a lograr los aprendizajes requeridos por parte de los grupos de estudiantes. El trabajo a partir de esta estrategia ha permitido convertir el establecimiento educativo en una institución que aprende, que mejora día a día sus resultados reflejados en los aprendizajes de los estudiantes por medio de la evaluación, análisis, rediseño de las prácticas de aula y el enriquecimiento de los conocimientos disciplinares de sus participantes mediante el trabajo colaborativo. El impacto que ha ocurrido es la transformación y la toma de conciencia de oficio del docente, de cómo debe planificar sus clases, de los momentos que debe tener en cuenta en esa clase, cómo debe evaluar a sus estudiantes, hacer la retroalimentación, hacer la transferencia de los conocimientos con otras consultas o otras fuentes, conocer un poco más de cómo se elaboran las preguntas tipo prueba saber. Ha sido una experiencia bastante amplia y profunda porque nosotros hemos mejorado el desempeño en las aulas, hemos mejorado cómo trabajar con material concreto, hemos sabido llegar a los estudiantes con las diferentes planeaciones que se han elaborado, y eso le ha permitido a uno que también el tutor sirva como un
un referente de evaluación, porque uno se siente observado y eso ha permitido que uno mejore cada día las planeaciones que se están realizando. Se ha aprendido a implementar los referentes de calidad en las planeaciones que se están dando. El programa Todos Aprender 2.0 ha venido promoviendo en los establecimientos educativos acompañados la consolidación de comunidades de aprendizaje centradas en analizar los aprendizajes de los estudiantes y las dificultades que enfrentan los mismos para lograrlos, así como proponer y probar diversas estrategias que permitan a los estudiantes lograr y en lo posible superar los aprendizajes previstos en el grado definido. Hoy por hoy, en los establecimientos educativos del municipio de Sincelejo, las comunidades de aprendizaje evidencian grupos de trabajo permanentes que han ganado espacios en la organización institucional. Estas utilizan los análisis de las diversas pruebas internas y externas para generar acciones de aula que tengan impacto en los aprendizajes de los estudiantes, a través de la actualización disciplinar, didáctica, la reflexión y la discusión efectiva entre pares. Asimismo, este espacio académico ha permitido fomentar el diseño, aplicación y evaluación de las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje en el marco de la observación de prácticas de aula. En estas comunidades, los directivos docentes y docentes han liderado procesos de construcción de planes de mejoramiento pedagógico continuo a partir del análisis de los aprendizajes. Además, se ha logrado fortalecer el trabajo cooperativo y colaborativo para mejorar acciones didácticas y pedagógicas que promuevan las buenas prácticas de aula y garanticen el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes en los establecimientos educativos focalizados. Técnico-agropecuario Salto de La Palma se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en las comunidades académicas. Al llegar el programa del PTA en nuestra institución, las comunidades académicas cambiaron de nombre como comunidades de aprendizaje. Aunque hayan cambiado de nombre, siguen siendo lo mismo, tienen la misma finalidad. Allí nosotros en las comunidades académicas compartimos experiencias significativas. Nosotros las didácticas innovadoras las implementamos en el aula de clase. Además trabajamos en conjunto con los jefes de área, en la cual nosotros organizamos y reestructuramos los planes de área, al igual que el mejoramiento de los planes de aula. Todo esto lo hacemos con el fin de mejorar la calidad educativa a nivel rural y, por qué no, a nivel nacional. Es importante aclarar que los miembros de la comunidad de aprendizaje deben asegurar su compromiso y fortalecimiento permanente, el reconocimiento de su importancia y el desarrollo de este proceso de formación, independiente de la continuidad del acompañamiento del programa Todos Aprender 2.0. Este esfuerzo de consolidación implica asegurar espacios para las reuniones periódicas del equipo, asignar tiempos en el calendario escolar, participar en la planeación del año lectivo, asignación y cumplimiento de tareas específicas en los planes de mejoramiento institucional. Componente seguimiento al aprendizaje. Durante la implementación del programa Todos Aprender, se ha hecho seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes acompañados a través de pruebas estandarizadas, siguiendo esta línea de tiempo. Del año 2014 al 2017, las pruebas Saber fueron una herramienta esencial. Estas se aplicaron con los estudiantes de los grados tercero y quinto y eran el insumo principal que empleaba el programa para direccionar sus procesos en los establecimientos educativos. Entre los años 2012 al 2014 fueron aplicadas las pruebas diagnósticas con los estudiantes de los grados segundo y cuarto, realizándose 2 pruebas en el año, una por semestre. Estas evaluaban sus competencias matemáticas y lectoras. En el año 2015 se aplicaron las pruebas Supérate con el Saber. Estas se realizaron con los estudiantes de los grados tercero y quinto. Eran clasificatorias y fueron un total de 4 en el año. Asimismo, se implementó la prueba ECMA y EGRA para los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero. Las pruebas ECMA y EGRA fueron aplicadas 2 veces, al inicio y finalizando el año escolar.
EGRA era una evaluación oral que buscaba medir las habilidades fundamentales para la adquisición de la alfabetización en los primeros grados, como es el reconocimiento de las letras, leer palabras simples y la comprensión de oraciones y párrafos. ECMA, también de corte oral, medía habilidades fundamentales de los estudiantes en el cálculo y las matemáticas. En el año 2016, adicional a las pruebas Saber, el seguimiento al aprendizaje se realizó con las pruebas Supérate y Aprendamos. Esta última reemplazaría a la prueba diagnóstica que se venía aplicando en años anteriores. Cabe resaltar que la prueba Aprendamos fue una estrategia de seguimiento al aprendizaje en lenguaje y matemáticas con un propósito formativo. Se aplicó en los grados segundo, tercero, cuarto y quinto. Es importante recordar que se realizaron 2 aplicaciones al año, una en marzo y otra en agosto, y fueron presentadas en versión online y offline. Supérate con el Saber, por su parte, fue una estrategia de seguimiento al aprendizaje donde pudieron participar todos los estudiantes de colegios oficiales y no oficiales. En esta hubo incentivos para estudiantes y colegios por su participación y desempeño. Se aplicó en los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y 11 entre los meses de febrero y octubre. Ambas pruebas fueron aplicadas en lenguaje y matemáticas y se convirtieron en una herramienta de apoyo al aprendizaje que presentaba información cuantitativa y cualitativa. Sus resultados tuvieron un uso pedagógico en el aula, lo que permitió hacer ajustes a las prácticas en la medida en que permitía identificar competencias a mejorar. Supérate y Aprendamos también ofrecían a los docentes sugerencias pedagógicas que indicaban cómo mejorar determinados aprendizajes atendiendo a los resultados que evidenciaban los estudiantes. Para ello, se apoyaban de referentes como las matrices, las mallas y los derechos básicos. De esta forma, el colegio podía mejorar mientras los estudiantes aprendían y desarrollaban competencias. Para el año 2017 se ajustan las estrategias de seguimiento al aprendizaje así. Aprendamos, únicamente para estudiantes de segundo y cuarto grado. Supérate y Saber, únicamente para estudiantes de tercero y quinto. Asimismo, se empiezan a implementar las caracterizaciones del nivel de fluidez y comprensión que buscaban obtener información sobre la competencia lectora de los estudiantes de tercero y quinto grado. En el presente año se ajustan las estrategias así. Supérate para estudiantes de segundo a 11º grado. Caracterizaciones del nivel de fluidez y comprensión lectora para tercero y quinto grado. Caracterizaciones de habilidades y procedimientos matemáticos para el grado tercero. Y finalmente, caracterización del desarrollo y aprendizaje de los niños del grado transición y primero. Es importante afirmar que estas pruebas se convirtieron en estrategias que comenzaron a integrar componentes curriculares que apuntaban a mejorar el índice sintético de calidad educativa de los establecimientos. Asimismo, sus resultados permitieron el diseño en comunidades de aprendizaje de planes de acción que integraban diversos elementos como referentes de calidad, estrategias y actividades que en el aula evidenciaban el alcance y mejoramiento de los aprendizajes y de las competencias, lográndose de manera significativa en el municipio de Sincelejo mejorar el índice sintético de la calidad educativa, logrando en estos 4 años mejores resultados en los diferentes componentes. Es así como nuestro índice sintético del municipio de Sincelejo del 4.78 que alcanzamos en el año 2015 fue superado en el año 2018 con un índice sintético de 5.48, alcanzando y superando la meta mínima anual año tras año. Los tutores del programa Todos Aprender del municipio de Sincelejo agradecen al programa la oportunidad de haber podido ser parte de esta estrategia de calidad demostrada. Agradecen a los directivos docentes por su respaldo y apoyo en la implementación de las estrategias en sus establecimientos educativos. Continuaremos en el trabajo pedagógico por la calidad educativa de nuestro municipio y de nuestra nación.